Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue y es de bendición para mi vida y que seguramente va a serlo para la de ustedes. Esta palabra que voy a compartir se encuentra en el capítulo 24 del libro de Lucas y está bajo el título de la resurrección, porque precisamente habla de la resurrección, ¿no?, de Jesucristo. Pero voy a compartir unos versículos así salteados, ¿no?, salpicados, pero que está bajo el subtítulo de En el camino a Emaús. Y leo esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Y bueno, esta palabra, como dije anteriormente, ¿no?, habla de la resurrección de Cristo. En esta parte, ¿no?, de este capítulo, en estos versículos, habla de que 2 seguidores de Jesús iban camino a Emaús y estaban tristes, estaban desanimados, también confundidos por todo lo que estaba pasando, y iban hablando de este tema cuando se les acercó Jesús y empezó a caminar junto a ellos. Eso dice la palabra. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Uno dice, estaban velados, ¿no? Y velados es decir, que estaban cerrados. Y estamos hablando de los ojos espirituales. Es decir, si bien ellos ya conocían, lo habían visto a Jesús, lo habían oído, ahora no podían identificarlo, no lo reconocían, ¿no? Y dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y acá llegamos a una verdad única, que es que solamente Dios puede velar, cerrar los ojos espirituales de una persona, como también es Él el que puede abrirlos, desbloquearlos, y no solamente los ojos, sino también el entendimiento, ¿no?, de una persona. Solamente Él lo puede hacer, ¿no? Y si a veces entendiéramos esta verdad tan grande, ¿no?, no nos haríamos tantos problemas, nos ahorraríamos angustias, ansiedad, porque sabemos que muchas veces las cosas que nosotros esperamos no llegan en el tiempo que queremos, porque no es el tiempo. Y eso es lo que no entendemos, que el tiempo, nuestro tiempo, no es el tiempo de Dios, y que Él es el único que puede darle entendimiento a alguien. Él es el único que puede hacer que se manifieste Él mismo en la vida de una persona, pero en su tiempo, ¿no? Y muchas veces nosotros con nuestra fuerza queremos hacer todo, y ahí nos damos cuenta que no, que es decir, a través de esta palabra el Señor me está diciendo, nos está diciendo que solamente Él tiene la autoridad, la soberanía sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los seres, que solamente Él puede velar los ojos espirituales de una persona, como también se los puede abrir para que realmente lo puedan ver a Él mismo, ¿no? De esto me hablaba la palabra, ¿no? Y si uno puede, esto es algo
personal, ¿no? Que a través de la palabra me vino así de golpe a la mente, ¿no? Uno dice, estaban velados, pero ¿por qué estaban velados? ¿No? ¿Por qué no lo pudieron ver? Está bien, decimos que Dios veló sus ojos para que no lo conociesen, ¿no? Jesús mismo se los veló. Pero si uno va a la raíz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Vamos un versículo antes, ¿no? Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y en el versículo 17, el siguiente, el 16 que compartí anteriormente, que sus ojos estaban velados, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y muchas veces Dios no permite que una persona pueda verlo o no se manifiesta en la vida de alguien porque está más preocupado por otras cosas que por conocer a Jesús, ¿no? De esto me hablaba, por verlo a Él, ¿no? Acá ellos iban preocupados, iban razonando lo que había pasado, que no se podía razonar, porque esto no era para razonar, ¿no? No se acordaron ni de lo que habían recibido a través de los profetas, ¿no? Porque más adelante lo voy a compartir, ya lo compartí. Es decir, no se acordaban ni de lo que habían dicho los profetas, ¿no? Acerca de Jesús, de que iba a venir, de lo que iba a padecer, de lo que iba a pasar. No se acordaron de nada. Ellos estaban sufriendo, estaban mal por la situación que estaba viviendo en ese momento, lo que sus ojos carnales le permitían ver, lo que estaban viendo, y se habían olvidado de todo lo que habían recibido anteriormente. Y quizás esa a veces es una razón por la cual no se puede, no lo podemos conocer a Jesús, no podemos verlo porque estamos más enfocados en otra cosa que en Él mismo, ¿no? Y esto es lo que me mostraba a mí la palabra, ¿no? Que a veces nos desenfocamos tanto que no podemos ver que Jesús camina a nuestro lado. Nos desenfocamos tanto mirando las preocupaciones, mirando todo lo que está sucediendo alrededor, eh, que nos preocupamos tanto que nos olvidamos que Jesús está con nosotros, ¿no? Nos olvidamos de esa verdad tan grande y nos olvidamos hasta de sus promesas, de todo lo que Él nos prometió. No le creemos, no le creemos, porque nos olvidamos de todo lo que Él nos dejó escrito, ¿no? De todas sus promesas escritas en la Biblia. Nos olvidamos de su palabra porque estamos preocupados en otra cosa. Nos estamos guiando por lo que vemos y no por lo que realmente tendríamos que tener en cuenta, que es creerle a Jesús, creer en su palabra, creerle las promesas que Él nos hizo, ¿no? Y muchas veces no recibimos la bendición, no recibimos lo que estamos esperando, no recibimos esas promesas de parte de Dios en nuestras vidas porque no le creímos, porque precisamente no es porque Dios no quiso, sino porque no pusimos fe. No pudimos creerle a Dios. Creímos más en lo que nosotros pensamos o lo que vimos que en lo que Dios nos prometió. Y muchas veces perdemos las bendiciones por no creerle, ¿no? De esto me hablaba la palabra, ¿no? Y en el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y acá me vuelve a decir exactamente lo mismo. Es decir, acá a los discípulos, a estos seguidores les dice, ¿no? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, ¿cómo? ¿No se acuerdan de todo lo que los profetas hablaron de mí? ¿De lo que me iba a pasar? De lo que no era necesario, de que era necesario que él padeciera para que después entrara en la gloria. Es decir, ¿no se acuerdan de todo eso? Que están tristes, que se olvidaron de todo. Es decir, acá los trata de insensatos y de tardos de corazón para creer. Y muchas veces esto me hablaba de que cuántas veces somos nosotros insensatos, cuántas veces somos tardos de corazón para creerle a Dios, ¿no? Cuántas veces no creímos sus promesas. Y si bien yo puedo leerlas, puedo leer la palabra, puedo tener inclusive la revelación de Dios a través de la palabra en mi vida, de algo de mi vida, y aún así la creo, porque estoy creyendo más lo que yo veo
que lo que Dios me prometió, ¿no? Y terminamos siendo insensatos, tardos de corazón para creerle a Él, para creerle sus promesas, ¿no? Y no nos damos cuenta que Jesús está caminando al lado nuestro, ¿no? De esto me seguía hablando la palabra, ¿no? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y yo acá encontré una nota, ¿no?, que me interesó, me gustó y quiero compartirla, que dice, Cleofas, que era uno de los seguidores, que lo nombra inclusive en uno de los versículos que no compartí, Cleofas y su acompañante en el camino de Maús tuvieron el grandioso privilegio de oír al verlo encarnado, la palabra encarnada, a Cristo, ¿no? Dice, tuvieron el grandioso privilegio de oír al verbo, encarnado, la palabra encarnada, Cristo, el Señor resucitado, explicándoles la palabra escrita, las sagradas escrituras. Tuvieron el privilegio de escucharlo a Jesús, escuchar la palabra encarnada, dice, ¿no? Al hacerlo, el Señor Jesús les dio la gran clave para entender las escrituras, que Él mismo es el tema de las escrituras, que en Él todo el libro tiene, lo tiene Él como tema, tiene una unidad temática que es Él. El tema de toda la Biblia es Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y acá ellos tuvieron el privilegio de tenerlo, de escucharlo, ¿no?, de que le explicara las escrituras, ¿no? Y esto me hablaba también a mí, ¿no? Que así como les habló a ellos, ¿no? Les habló de las escrituras, les declaraba, dice, todo lo que habían hablado de él en las escrituras, a nosotros también, nosotros tenemos la palabra de Dios, el antiguo, y ya no solamente el antiguo, como lo tenían estos seguidores, tenemos también el Nuevo Testamento, que nos habla de Jesucristo. Y que no nos pase como les pasó a estos seguidores, ¿no?, que no entendieron el mensaje de Dios a través de los profetas, que les decían, les avisaba que iba a haber un Mesías, que iba a llegar, que iba a sufrir, todo. Ellos ya sabían de antemano, pero no, como que estuvieron ciegos y como que se quedaron en lo que pasó en ese momento y se olvidaron de la promesa, de todas las profecías, ¿no?, de Dios, ¿no?, dadas a sus profetas desde ya, ¿no? Y yo decía, que no nos pase lo mismo, que no seamos insensatos y tardos de corazón para creerle a Dios, ¿no? Porque estamos viviendo otro tiempo, un tiempo que uno lo puede asociar al Apocalipsis, a los últimos tiempos, al principio del fin, donde se están viendo señales, donde se está viendo todo lo que en la Biblia ya nos fue dicho, y que no seamos nosotros insensatos y tardos de corazón para creer la palabra de Dios, para creer las señales y para buscar a Dios, mientras haya tiempo, ¿no? Mientras tengamos el tiempo de buscarlo. Que el tiempo, como dice la palabra, hay una palabra que dice que el tiempo es hoy, no es mañana. Porque muchos dicen, y no, mañana, y más adelante, porque sabemos que hablar de Dios es comprometerse con Dios, ¿no? Recibir a Cristo es comprometerse con Dios, y no todos quieren comprometerse. Entonces muchos dicen, no, más adelante quizás vaya a la iglesia, quizás empiece a congregar, quizás, pero la palabra me dice que el tiempo es hoy. Y todo lo que estamos viendo son señales de que el tiempo es hoy, que tenemos que buscar hoy, no mañana, que no dejemos para mañana, como dice el dicho, ¿no? No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, que no lo dejemos para mañana y que lo busquemos mientras podamos hallarlo. Hace poco compartí una palabra que también está en Isaías, que lo busquemos mientras tengamos el tiempo de hacerlo, ¿no? Que yo lo estoy parafraseando, pero ese es el mensaje, que lo busquemos mientras haya tiempo. Y este es el tiempo de buscarlo. Y que no seamos insensatos, que no nos comportemos como esos seguidores de Jesús y nos olvidemos todo lo que nos habla Dios a través de su palabra, de lo que ya nos está avisando que va a pasar y que ya está empezando a pasar, ¿no? De eso me hablaba poderosamente la palabra, ¿no? Más en estos tiempos.
Y dice, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y acá dice que él estaba sentado con ellos a la mesa y un poco se repite la escena de eh, la última cena antes de él ser entregado y ser crucificado, ¿no? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese momento, dice, ¿no? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Y a mí lo que me llama la atención, y ese versículo 32, un poco que confirma lo que ya se dijo en el versículo 27, ¿no? Que él les enseñaba, o mejor dicho, les explicaba, les declaraba todo lo que las escrituras habían hablado de él mismo, ¿no? Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos? En nosotros, perdón, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y un poco es lo que compartí al principio, ¿no? Esa nota, ¿no? Que quise compartirla, ¿no? Que ellos caminaban y tuvieron el privilegio de oír al Verbo encarnado, la palabra encarnada que es Cristo, que es Jesús, ¿no? Explicándoles precisamente la palabra, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Dice, y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón, nosotros mismos, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Porque la forma en la que Dios se nos revela, en la que Jesús se revela al hombre, es a través de la palabra. A través de la palabra, Jesús se revela en la vida del hombre y es a través de Jesús quien nosotros podemos tener comunión con nuestro Padre. Entonces, qué importante, y esto me hablaba de las escrituras, qué importante que es leer la palabra, pero no solamente leerla, sino también creerla, no ser como estos seguidores de Jesús que habían escuchado ya todo lo que iba a pasar y se olvidaron completamente y por eso estaban tristes, estaban desanimados. No, es decir, acá me habla de qué importante es poder leer la palabra, pero también creerla, principalmente creerla. Yo tengo que creer cada palabra que leo, cada promesa que Dios me hizo a través de la palabra. Y de esa manera, a través de la palabra y por el obrar del Espíritu Santo a través de esta palabra, es que Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Es que puedo conocer a Jesús cada día más. Es que puedo tener una relación personal con Él. Y no solamente a través de la palabra, porque si prestamos atención, acá dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y ellos iban hablando con Jesús. Y orar, si vamos al significado de orar es hablar con Dios. Y solo a través de la oración, solo a través de esa oración así, ¿no? De cercanía con Jesús, ¿no? De esa charla con Jesús, a través de esa oración con nuestro Padre que está en los cielos, a través de leer, de escuchar la palabra y de creerla y ponerla por obra, es que yo puedo tener una relación con Jesús, es que puedo conocer a nuestro Dios. Y este Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el que obra en mi corazón, es el que obra a través de la palabra en mi mente y en mi corazón, es el que transforma mis pensamientos, es el que transforma mi corazón y transforma mi vida si yo quiero. Recordemos que el Espíritu Santo es aquel que Dios envía cuando Cristo asciende a los cielos. Y dice él, es más, Cristo lo dice, les conviene, lo parafraseo, pero dice, les conviene que yo me vaya, porque quedará con ustedes el Consolador, que es el Paracleto, el que los va a ayudar, el que los va a guiar, el que los va a fortalecer. Es decir, Jesús era carne, podía estar en un lugar, pero no en todos los lugares al mismo tiempo, como hombre, como
vino Él, hecho hombre, pero el Espíritu Santo, ya lo dice la palabra, es espíritu y puede estar en todos, está de hecho en todos los hijos de Dios. Entonces, y es Él el que nos va a recordar, como lo dice también las Escrituras, todo lo que Jesús nos habló. ¿Y qué es lo que Jesús nos habló? Su palabra, ¿no? Entonces, qué importante que en estos tiempos que estamos viviendo podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarlo de todo corazón, tener comunión con Él a través de la oración y de la palabra. Y someternos a su voluntad, ¿no? Cada día esforzarnos por hacer su voluntad, porque sabemos que cuando le somos obedientes es cuando somos bendecidos. No es que se favorece Él, nos favorecemos nosotros. Entonces, que esta palabra, como siempre digo, yo aconsejo leer todo el capítulo porque es hermoso. Yo solamente compartí unos versículos, pero que podamos seguir leyendo y que esta palabra pueda obrar en nuestros corazones y pueda hacer que cada día podamos buscar cada día más a Dios, conocerlo cada día más a nuestro Señor, y tratar de tener esa relación con Él, esa comunión con Él, ¿no? Y a través de esa relación, de esa comunión con Él, es cuando somos fortalecidos, es cuando nuestra fe crece, que es lo que tenemos que tener, ¿no? Una fe que crezca en nosotros. No tenemos que ser incrédulos, no tenemos que ser insensatos, tenemos que creer, que por sobre todas las cosas, creerle a Dios, creerle a Él, no en lo que estamos viviendo, no en lo que estamos viendo, sino creerle a Dios, que tenemos un Dios que es poderoso, que nos puede dar más de lo que pedimos y hasta de lo que entendemos, porque de tal manera es poderoso, ¿no? Que podamos entender esto, ¿no? Que podamos buscarlo cada día más, que este es el tiempo, que las señales están dadas y que no hagamos como estos seguidores, estos discípulos, que podamos recordar toda la palabra, las señales que ya nos fueron dadas y que el tiempo es hoy, que hoy podamos buscarlo de todo corazón, ¿no? Que es para bien nuestro. Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Y si hay alguien detrás ahí que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, le ofrezco hacer una breve y sencilla oración que siempre digo que es poderosa. Si lo hago creyendo, porque acá lo que Dios me pide, como compartimos recién, es fe, tener fe, creerle a Él. Hacer esta oración con fe es creer que Él existe y que es real. Así que bueno, si pueden repetir conmigo, si cierran sus ojos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Te pido que perdones todos mis pecados, Señor, y hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Esta es la oración. Desde ya, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.